cuando me he considerado, tiene mucha razón, cuando me he considerado un autor castellano-manchego, porque yo creo que soy de los pocos autores que, aparte de haber nacido y estar vinculado con Castilla-La Mancha, yo creo que soy el autor más castellano-manchego que hay, porque yo nací en Albacete, viví mucho tiempo en Toledo, llevo viviendo mucho tiempo en Alcázar de San Juan, estoy vinculado, ya ha dicho Luis Ángel, que soy académico de la Real Academia Conquense de Artes y Letras, y me queda en Guadalajara, y tengo un primo que vive en Guadalajara, de forma que yo figuro en las antologías de poetas de Albacete, de Toledo y de Ciudad Real. O sea que yo creo que cumplo con... ¿Y ahora pasaba en Cuenca con la chapla? Bueno, claro, en Cuenca estoy vinculado. Yo en Cuenca, Guadalajara, perdón. Bueno, y bueno, bueno. Y en los límites de la obra, es que a lo mejor no lo puede decir. Es que hay gente que no sabe poner en silencio. No se ve, Ya. Bueno, si lo quitáis y esto es que... Los más sacados hace para que no te salga. Bueno, vamos por la charla. Bueno, José Corredor Mateos, bueno, ya ha avanzado algunos datos muy sustanciosos Luis Ángel. José Corredor Mateos es un modelo sumamente equilibrado de un importante transcurrir cultural que ha tenido una intensa actividad conformando una serie de hitos de gran valía. Esto es cierto. Además, es, como él ha dicho, un escritor monumental. Yo creo que es el escritor monumental, más monumental de Alcázar de San Juan, ¿no? Yo creo que no hay un autor alcazareño que supere la valía de José Corredor Mateos, ¿no? Puede ser que ahora me equivoque, pero yo creo que no. Bueno, José Corredor Mateos, como sabemos muchos, pues estuvo dedicado durante mucho tiempo al mundo del arte, escribiendo artículos sobre arte y libros monográficos sobre artistas. Y además comisariando exposiciones, quedando algunas de ellas como marcas significativas de la sociología de una España deseosa por salir de la atrofia. Nos estamos refiriendo a la época de cuando imperó la dictadura franquista, ¿no? Bueno, José Corredor Mateos tiene una cantidad, es poseedor de una cantidad de cuadros muy significativa. Yo he ido a Barcelona a visitarlo, he comido en su casa, he estado en su estudio y en el piso donde Corredor tiene su estudio, pues hay una habitación llena de cuadros, apilados, no colgados en las paredes, sino apilados verticalmente. Y él tiene obras valiosas, por ejemplo, tiene un Miró, tiene algún dibujo de Dalí, tiene cuadros de bastantes de los componentes del grupo del Paso, de Zobel, Saura, en fin, Canogar y toda esta gente. Incluso tiene ya tanta cantidad de obras que cuando yo he ido a visitarlo, siempre que nos hemos despedido, me ha regalado un par de litografías, por ejemplo. O sea, la última vez me regaló una cosa de Brosa y otra de Rafael Casamada, ¿no? Bueno, las litografías no es que valgan una enorme cantidad de dinero, pero por lo menos estas litografías valen por lo menos 500 euros cada una, ¿no? O sea que, bueno... uno de los destacados jalones en cuanto a la preparación de exposiciones que ha realizado José Corredor Mateos fue una exposición que preparó en 1970 dedicada a Rafael Alberti. Bueno, con su poesía, aludía a su poesía, pero sobre todo a las pinturas de Alberti, y se celebró en la sede barcelonesa del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Bueno, Alberti, ya sabemos que era un gran poeta. Él vivía exiliado durante mucho tiempo en Italia, en el barrio del Trastevere. No ganaba mucho dinero porque, hombre, con la poesía
poesía no se gana mucho dinero, y entonces pintaba. Y según se cuenta, y esto es cierto, pues cuando le visitaba la gente, Alberti al final, antes de despedirse de esa gente, decía, hombre, comprarme algún cuadro y tal, ¿no? Para tener algún ingreso, porque Alberti no fue un hombre que nunca estuvo demasiado bien de dinero. Es más, cuando él se reincorpora después del exilio a España, como era del Partido Comunista, daba muchas lecturas, pero no cobraba, ¿no? Bueno, estará un poco la situación de Alberti. Bueno, pues por esta exposición que preparó Corredor Mateo sobre Alberti, pues claro, sufrió los recelos e incumbencias, claro, dadas por el siempre incomprensivo régimen franquista, ¿no? Gracias a los preparativos de esta muestra de las pinturas de Alberti, pues forjó una sólida amistad con el gran poeta gaditano, ¿no? Hasta el punto de visitarle en bastantes ocasiones, hacer varios viajes para visitarle a Italia, a su casa de la romana Vía Garibaldi, donde vivía Alberti, en el barrio, como hemos dicho, del Trastevere. Incluso en una ocasión se quedaron solos en la casa Feli y su mujer, en compañía del gato Buco, porque María Teresa León y Rafael Alberti se ausentaron de Roma, coincidiendo con una estancia de Pepe Corredor, y ellos se fueron y los dejaron en su casa para que el matrimonio pues disfrutase de Roma, ¿no? Bueno, unos años después, en 1980, Corredor Mateo preparó una extensa antología de Alberti con una amplia introducción que se publicó en Espasa Calpe en 1980, como decimos, ¿no? Bueno, toda esta gran actividad suya en torno al arte, a la pintura, el diseño, que él trabajó mucho esta materia, la arquitectura, la cerámica, el mundo del juguete, que él fue un especialista de este mundo del juguete, pues fue reflejada, claro, en libros y en textos publicados en forma de artículos en las entonces muy prestigiosas revistas Destino y Triunfo. Toda esta actividad pues ocasionó que le concediesen el Premi d'Art Plastic, que es otorgado por la Generalitat de Cataluña en 1993, a la vez de ser miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi, ¿no? Bueno, ya abandonada un tanto su labor como crítico de arte, se dedicó profesionalmente, antes de jubilarse, al mundo de la edición, ¿no? Dirigiendo los suplementos de la Enciclopedia Espasa y del Gran Larousse catalán, ¿no? Bueno, esta actividad, claro, a Pepe Corredor Mateo le sirvió para encargar biografías, para publicar en estos suplementos de estas enciclopedias, contactando con verdaderos especialistas y profundos conocedores del mundo del arte y de la literatura, y claro, le sirvió para que él trenzara del modo más efectivo y simpático una densa y fundamentada red de amistades, y además para Corredor esa cuestión que significa la amistad siempre fue importantísima, y Corredor siempre ha tenido amigos por todos los lados, ¿no? Bueno, ahora ya tiene muchos años. El 14 de julio Pepe Corredor cumple 97 años. Y claro, no puede desplazarse fácilmente, pero claro, durante mucho tiempo, y yo he sido testigo de esto, pues no paraba participando en eventos de la península, del extranjero y en realidad de todo el mundo. Llegó a actuar Pepe Corredor en una ocasión hasta en China, ¿no? O sea, fue con un grupo de poetas allí a China, ¿no? Bueno, Pepe Corredor opina, como tantos pensamos, que un escritor mejora atesorando esta tricefalia:
obra literaria propiamente dicha, en este caso poesía, ensayo y traducción, ¿no? Bueno, todavía no hemos hablado de la poesía de Pepe, bueno, pronto llegará el momento, pero lo cierto es que Corredor ha ejercitado de una manera muy fructífera estas tres fértiles variantes, como la poesía, en su caso, claro, es un poeta, como el ensayo y la traducción, ¿no? Pepe Corredor confeccionó una que ya es canónica, antología de la poesía catalana contemporánea, traducida al castellano, y que cuenta ya con bastantes ediciones. Él publicó la primera edición en Espasa Calpe. Bueno, por esta cuestión recibió en 1984 el premio Nacional de Traducción entre Lenguas Españolas, ¿no? Bueno, Pepe Corredor estuvo en Alcázar, yo no recuerdo bien, unos 7 años estaría, ¿no? Hasta los 7 años estuvo en Alcázar. Luego él se trasladó a Cataluña. Pepe Corredor traduce catalán y sabe catalán, claro, o sea, es un hombre que habla catalán, ¿no? Si quiere, ¿no? O sea que, pero no le gusta que, por ejemplo, le pongan, y yo solo he visto en museos de Cataluña, donde él es consejero de esos museos, que en la placa donde vienen todas esas personalidades que son consejeros del museo, le ponen Josep Corredor Mateo. Eso le revienta al Corredor, porque además él dice que él no es Josep, él no se llama Josep, porque él es José, porque nació en un pueblo de La Mancha que se llama Alcázar de San Juan, ¿no? Y no tiene nadie por qué ponerle Josep, llamarle Josep Corredor Mateo, ¿no? Bueno, Pepe Corredor ha escrito sustanciosos ensayos, siempre escritos en lenguaje llano. Esta es una de las virtudes que Pepe Corredor tiene, que su escritura es muy amena y que subrayan, según sus palabras, que la capacidad crítica es igual a la libertad como ideal. Esto es cierto, ¿no? Una buena crítica es asimilable a la libertad expresiva, ¿no? Esto está claro, ¿no? Y entonces, claro, le ha escrito muchos monográficos pues, dedicados a Miró, a Gregorio Prieto, a Benjamín Palencia, así como magnos estudios del diseño. Él se ha centrado sobre todo en Miguel Milá, en André Ricard, en este mundo del diseño, y se ha dedicado, como antes hemos anunciado, al mundo del juguete y de la cerámica, ¿no? Bueno, Pepe Corredor siempre, ya lo estamos avanzando, siempre fue muy leal a sus orígenes, ¿no? Y claro, moviéndose en la práctica totalidad de su vida en Cataluña, atento también a los aconteceres, no solamente de Barcelona, sino de Madrid, que son, ambas ciudades son grandes focos culturales, pues nunca se olvida de que él, siempre sintiéndose manchego, nació en Alcázar de San Juan. Bueno, su continua ligazón con Alcázar, donde su padre trabajaba como ferroviario, como tantos alcazareños, en que su padre era de Santa Cruz de Tudela, no era de Alcázar de San Juan. Bueno, pues esa gran ligazón con Alcázar, en el caso de José Corredor Mateo, se establece a través de una consolidada relación amistosa con unos vecinos en la plaza de la aduana alcazareña, donde él nace, con los que siempre mantuvo un asiduo e intenso contacto. Esta familia, si había una boda, si había una celebración, si había un banquete, siempre Pepe Corredor siempre estaba invitado, ¿no? por esta gente, ¿no? Entonces él, en este aspecto, sinceramente declara: cuando vuelvo a Alcázar percibo aromas que son los mismos que me llegan de la infancia. Todos sabemos, ¿no?, que en Alcázar hay un colegio que, no llevando el nombre de José Corredor Mateos, ostenta el nombre de Jardín de Arena, título de uno de sus libros más señeros, que es este libro, ¿no? Ahora ya por su edad no lo hace, claro, porque ya le cuesta moverse, tiene que viajar acompañado, en fin.
esas cosas, pero durante años se acercaba al Colegio Jardín de Arena todos los mayos para celebrar los mayos con los alumnos. Yo he conocido a niños, alumnos del Jardín de Arena, que me decían: anda, este año José Corredor Mateos estaba más delgado, o este año estaba más gordo, este año estaba más viejo. O sea, quiere decir que los niños establecían una relación absolutamente familiar con él, porque era un hombre que iba todos los años y los niños, en realidad, yo con los niños que he hablado que eran alumnos del Jardín de Arena, lo querían, o sea, que sentían mucha admiración por él, ¿no? Bueno, hasta un momento dado, Corredor fue un poeta perfectamente generacional, o sea que se sumó a las corrientes en boga de su época, ¿no? Asumiendo esa problemática por la injusta actitud, claro, por poesía social y demás, que la dictadura pues había instaurado, ¿no? Todas esas injusticias, ¿no? Entonces hizo sonetos, hizo poesía social, realismo, y se adentró en la estética formal y consuetudinaria de la época que requerían esas circunstancias determinadas. Vamos a leer un soneto de esa época, un soneto muy bien construido, que indica que el Corredor estaba al tanto y estaban pues haciendo lo que hacían muchísimos poetas de su tiempo, ¿no? Y el soneto dice así: el corazón me pesa demasiado, estoy llamando con mi boca muda, siempre esperando sin que nadie acuda a remediar mi vida y mi cuidado. El corazón me pesa demasiado, necesito que vengas en mi ayuda, con tu mano solícita y desnuda, a arrancármelo pronto del costado. Te pido que lo arrojes sobre el río y que en la orilla que contemplo ciego busques después un canto duro y frío, y con tu propia mano ponme luego dentro del pecho, en el rincón vacío, un nuevo corazón de piedra y fuego. Claro, este soneto indica esa especie de ansiedad que los poetas tenían en ese tiempo, siempre esperando que la situación mejorase, ¿no? Y ese poema yo creo que lo indica bastante claramente. Bueno, su papel en ese momento con la generación de su tiempo era muy claro, pero en el transcurso de los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, José Corredor desarrolló una nueva etapa de su poesía que ya no habría de abandonar. Asentó su poesía en un discurso económico de corte zen, al modo de la poesía... Espera un momento, que me lío. Ah, no, espera. Es que estoy... No, perdón, que me he liado por las notas. Ya está. Me he liado por las notas. Bueno, habíamos dicho, el modo de la poesía oriental japonesa exhibido como un resuelto y genuino realismo. Bueno, este fue el cambio más llamativo que hizo Corredor, ¿no? Y tal vez pensando, es una deducción mía, que el realismo de su etapa anterior se complicaba teniendo que depender del ritmo convencional, la rima, los hipérbatos y encabalgamientos consiguientes, ¿no? Hay una opinión muy cabal que escribe Maricruz Magdaleno, que la tenemos aquí presente en primera fila, y que en un artículo que ella publicó en el ABC, respecto a ese cambio que realizó José Corredor Mateos en su poesía, ella dice: José Corredor Mateos enseguida se desvió de la poesía de posguerra, tanto de la arraigada conformada, en un principio afín al nuevo régimen, como de la desarraigada desgarrada, marcada por las heridas de la pobreza, la censura o el exilio, y que daría lugar a la poesía social. Así,
mientras un Celaya militante defendía que un poeta no podía ser neutral, un Mateos meditante se sumergía en lo espiritual como inspiración poética para desde la irracionalidad, el no control, el vacío, el silencio, la ignorancia, la totalidad, el despojamiento, la atención plena y la experiencia del momento, poder crear algo nuevo. Bueno, la enumeración que hace Maricruz de todos los caracteres de la poesía de Corredor es magnífica, ¿no? Como podemos comprobar, ¿no? Bien, Corredor relaciona, y esto se ve muy claramente, relaciona la poesía esencial con el silencio, fundándola precisamente en el silencio, ¿no? Sus versos dicen: estos versos que brotan del silencio recogen sensaciones del instante, conformándose el instante casi como en silencio. Su escuela, duración, parece condensar el silencio. El final de su libro, Sin ruido, interroga al poeta en el mismo sentido. ¿No será este el último destino de todas tus palabras? Hallar en el silencio su total cumplimiento. Eso dice él muy a propósito de este cambio que él realiza en su poesía. Y si palabra y silencio se acercan, igualmente lo hacen la recepción y la despedida. La manera que tienes de irte despidiéndote de las cosas una a una es también la de irlas recibiendo. Bueno, hoy día la llamada generación del 50, y esto es muy cierto, es la segunda más prestigiosa en torno a la poesía española, claro, después lógicamente de la generación del 27, ¿no? Claro que es la generación más afamada. La lista oficial de la generación del 50 no es muy larga, es una consabida lista de poetas concebido como lo auténtico de esa generación que conformó en un volumen canónico ya el crítico y novelista Juan García Hortelano. Pero claro, hay una periferia donde se ubica, entre otros, José Corredor Mateos, y esa periferia concuerda mucho con los postulados de la generación de la llamada generación del 50, ¿no? El presupuesto principal de esta etapa es, abandonando los postulados sociales y orientándose a un intimismo orientado a la filosofía de un mundo interior, pues es abogar por una teoría poemática del conocimiento, desdeñando la prevalencia de la comunicación que anteriormente se defendía con insistencia. En estos años de la poesía española, el dilema era comunicación versus conocimiento. Y a medida que transcurrían los años, el conocimiento iba ganando terreno sobre la comunicación. En este aspecto, Corredor tiene un texto muy precioso y además muy instructivo, que se llama Sobre lo que no es poesía, lo titula él, ¿no? Y entonces él escribe: la poesía no se escribe para ser comunicada, resulta fatalmente comunicada, que es otra cosa, y circula por los conductos que hacen posible esa comunicación. La poesía no es información, como alguien tendrá tentación de decir. La poesía empieza donde la comunicación y la información acaban, donde todo acaba. Es una visión muy exacta, ¿no? de que, claro que la poesía utiliza la comunicación, el lenguaje no puede ser de otra manera, pero en realidad a lo que se pretende llegar es al conocimiento del propio poema, que tiene que tener un mundo autónomo, ¿no? el poema, independientemente de lo que comunique o no. Bueno, la colección Letras Hispánicas de la editorial Cátedra, esos volúmenes negros de Cátedra tan numerosos y tan conocidos, pues publicó el volumen Sin por qué, aglutinando la poesía esencial de José Corredor Mateos, en edición de Ricardo Virtana. Yo que conozco a Ricardo Virtana, es un hombre muy prolífico y además se dedica a muchos géneros, es músico incluso, y bueno,
es crítico, es poeta y entonces hace una buena edición de esta poesía esencial de José Corredor Mateo. Y claro, publicar en esa colección negra de cátedra, pues ya le hace a uno ser un escritor canónico. Esto, sin lugar a dudas, quien publica en esa colección es un escritor ya con un canon ya muy fijado, ¿no? Bueno, habiendo cumplido su papel en el neorromanticismo, bueno, llamado neorrealismo, simplemente realismo, porque el realismo en aquellos años tuvo mucho empuje, Corredor supo continuar no lanzándose a un culturalismo caduco ni a la adoración umbilical de su vida privada, sino adoptando en su poética la clave sustancial y no circunstancial que dona una palabra inmarchitable. Esa tendencia negativa de la poesía española encaminada a difuminar con el arma de la expresión, la mentira del régimen, pues Corredor Mateos la superó al escribir Carta a Lipó, que fue la inauguración en ese cambio, es el libro que inauguró ese cambio en su poesía, publicado en 1975, y decidió optar por una dicción límpida, esticomítica. Esticomitia significa que la unidad sintáctica coincide con la longitud del verso, ¿no? O sea, que no hay encabalgamientos ni complicaciones, o sea que por eso él hace una poesía con una dicción muy limpia, ¿no? Bueno, una poesía insuflada de un realismo, porque en realidad la poesía de Corredor en este aspecto es realista, pero de un realismo que muchos no habían entendido, ¿no? Vamos a leer pues algunas estrofas de esta etapa poética de Corredor Mateos. No busques el poema en el poema, no busques la montaña en la montaña, ni los nombres de Dios en el nombre de Dios, que los nombres al fin sean un solo nombre y un número los números. Y no hay nada que se pueda cantar si no es el canto mismo. Todo lo que he logrado es escribir poemas que son solo poemas, ¿no? A esta visión tan simple y por otro lado tan compleja llega Corredor en esta poesía, ¿no? Bueno, vamos ya a terminar leyendo una última sección, es breve, de su libro Jardín de Arena, ¿no? Que es un libro importante, ¿no? Y es la sección cuarta del libro. El primer poema está dedicado a un poeta alcazareño también, que en paz descanse, Santiago Ramos, que un día podíamos recordarle en una reunión de estas, ¿no? Porque además Santiago Ramos es un poeta muy bueno, es un poeta fabuloso, pero quizá de algún modo mal comprendido, ¿no? Porque bueno, Santiago Ramos se dedicó mucho a cantar a su pueblo, Alcázar de San Juan, pero no por eso es un poeta provinciano, Santiago, ¿no? Porque los cantos que hace a su propio pueblo son cantos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, el primer libro que publicó, supongo que os acordaréis, de Poeta por la Feria, que llevaba a su hija a la feria y tal, no es un libro que glose la feria de Alcázar, sino que es un libro simbólico, tomando como objeto de ese simbolismo una feria, da igual que sea la de Alcázar o sea la de cualquier sitio. Bueno, esto es algo que ya diremos cuando hablemos de Santiago Ramos. Bueno, ahora de momento estamos en Pepe Corredor Mateo, y esta sección, la cuarta sección de Jardín de Arena, empieza con este poema. Todos los viajeros que van conmigo en el avión son unos perfectos desconocidos para mí. Todo es perfectamente desconocido para mí. Todo es perfecto. Da la impresión de que si saliera del avión podría ir andando sobre las nubes como si tal cosa. Da la impresión de que si saliera de las nubes podría subir al avión y salir volando como si tal cosa. Da la impresión de que si supiera salir de tal cosa
podría subir al avión o andar sobre las nubes. Un equívoco sostiene el mundo en que se apoya la mesa. Yo me sostengo tranquilamente sobre mis 4 patas. En plenas vacaciones de agosto me hace pensar en la inutilidad de todo. ¿Hay algo más inútil que este poema escrito ante una chimenea apagada en plena vacaciones de agosto? En este rincón del bosque crece maíz silvestre, los árboles se cubren de hiedra y 1000 flores esparcen su aroma para nadie. A este rincón vengo, a estropearlo todo, esparciendo mi aroma. La lluvia es una de las cosas que más me gustan de este mundo. Lo que más me gusta de todo es el mundo. Ahora, como llueve en el mundo, estoy contento de verdad. Una mosca entra, recorre rápidamente la habitación y sale por la ventana después de haber cumplido con lo que tenía que hacer. Salgo por la ventana, recorro rápidamente el paisaje y vuelvo a entrar en la habitación sin haber acertado a hacer nada. El otro día, mi mujer cogió ramas de un arbusto que estaban secas y polvorientas, las lavó, las puso en un vaso con agua y ahora están frescas y pimpantes. Las ramas de un arbusto secas por la falta de lluvia cogieron a mi mujer y la pusieron en un vaso y ahora ha empezado a llover. Aquella mujer con un paraguas abierto en medio del campo me recuerda una estampa japonesa. Deja de llover y la estampa es ahora la de una mujer con un paraguas cerrado en medio del campo. Rompo el poema y me abro como un paraguas. Llovía y de pronto ha dejado de llover. Escribía y de pronto he dejado de escribir. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada. Si tenéis alguna pregunta y tal, me hubiese gustado que Maricruz hubiese dado un resumen aquí de Pepe Corredor Mateos, pero bueno, ella parece que se resiste a hablar, pero me hubiese gustado porque ella es una gran especialista, no solamente de Corredor Mateos, sino de los poetas que pueblan este mundo, que escribe sobre ellos y los analiza muy bien y los descubre muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Amador, por darnos esta charla sobre nuestro querido Pepe Corredor. Sabes que es un hermano nuestro y además muy amigo, con lo cual, pues dos cosas, ¿no? Una, que lo está aquí, otra que está en estado, aunque no presente. Queríamos darte un pequeño obsequio, simplemente por el hecho de haber estado aquí. ¿Rosa, dónde lo dejamos? Desde el guardo por pobre. Como yo sé que no tienes libros en casa, pues te voy a fastidiar y te voy a dar unos pocos. Estos son libros de poesía todos que hacemos aquí en el Ateneo. Prácticamente casi todos los del grupo literario pues se atreven o nos atrevemos a escribir. Entonces aquí tenemos una pequeña editorial y bueno pues te damos una muestra de alguno de ellos. Muy bien. Así como la revista del Ateneo que hacemos cada año. Sí, yo a veces he colaborado en esta revista. Vale, pues, este año me habéis invitado, pero no sé si es que no tenía nada o que no podía. Bueno, que no has hecho. Vale, bueno, pues entonces en la revista del Ateneo tenemos dos, el número 1 y el número 2. Aquí la tienes para que veas un poco las actividades que hacemos y bueno, pues las colaboraciones de poetas o no poetas o conferenciantes que han venido por aquí. Así que Nada, muchas gracias. y esto que me quedó, Sí, como lo quieras. Sí, no, eso además lo conocía porque es la nota que ha salido en el seminario. Ah, claro, es que La nota que la salió. nota que pones no puedo aprovechado. Vale. Otro aplauso para Amador.